Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que tú has traído con amor, con lazos de amor, has traído a este lugar. Pero también gracias por cada persona que en esta hora se conecta y que seguramente desde la comodidad de sus hogares o donde se encuentren podrán escuchar esta palabra, al igual que las personas que más adelante podrán ver la grabación de este mensaje, Dios. Que en cualquier momento que se pueda escuchar este mensaje, que tu presencia esté con ellos, los guarde, los bendiga y los direccione, Padre. En el nombre de Jesús presentamos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Así puestos en pie, por favor, abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, uno de los profetas mayores, versículo 11. Jeremías 29:11. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, que esta palabra se convierta en una revelación para nuestra vida. Háblanos, Señor, y te pido que me uses para hablar a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Toma, Señor, esta palabra y toma mis palabras, Dios, y que se conviertan en un instrumento para que tu iglesia, para que tu pueblo, para que nosotros hoy, Señor, podamos salir fortalecidos en la fe. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que esta palabra, Señor, nos llene de mucha fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar, sean todos bienvenidos en esta hora. Las personas que se conectan en esta hora sean bienvenidos también. Que Dios les guarde, Dios les cuide. Y hoy vamos en un episodio más, un capítulo más de esta serie que hemos titulado Los secretos del poder de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Cuando el futuro parece incierto. En particular, esta palabra es para aquellas personas que dicen: yo no sé qué me deparará el futuro, no sé qué irá a pasar con mi vida, no sé qué irá a pasar con mis hijos, no sé qué pasará con mi matrimonio, no sé qué va a suceder de aquí en adelante. Vivimos en un mundo donde la mayoría de personas buscan de una forma desesperada tener el control de todo. Tal vez tú haces parte de ese grupo, que queremos saber lo que va a suceder mañana. Queremos como que una respuesta ya. Queremos una respuesta inmediata. Que Dios me muestre, que Dios me guíe. Queremos garantías para el futuro. Y así nos le hemos pasado mucho tiempo buscando respuestas por aquí y por allá, y como no encuentro la respuesta aquí, me voy por allá porque necesito que ya Dios me hable, que Dios me diga. Pero vemos que cuando caminamos en la senda de Dios, cuando Dios nos llamó, la semana anterior nos decía que ha trazado un camino para cada uno de nosotros. Y Dios quiere introducirnos en ese camino para que vayamos en lo sobre seguro. Que nuestra tarea es tomarnos de la mano de Dios, dejarnos guiar por Él, y Él sabe a dónde nos va a llevar. Creemos que Dios nos va a entregar un mapa. Bueno, yo voy a caminar en la senda de Dios y Dios, dame un mapa para que me muestre el paso a paso, para que me muestre a dónde voy mañana, qué va a suceder. Y quiero decirles que Dios a ninguno nos entrega un mapa, pero nos entrega algo mucho más valioso, y es su promesa. Dios dice: no te preocupes, camina de mi mano, tómate fuerte y vamos a andar paso por paso, y yo voy a estar contigo. Esa es la promesa. Cuando hablamos de los secretos del poder de Dios en esta serie,
Si nos podemos analizar cada mensaje que nos has dado durante este tiempo, los días domingos, vamos a encontrar que cada palabra ha sido como un código secreto que Dios nos lo ha entregado. Han sido principios espirituales que si nosotros los tomamos y los vamos aplicando en nuestra vida, vamos a comenzar a ver el poder de Dios sobre nuestra vida. Durante esta semana Dios nos ha permitido tener un trabajo bien bonito en las mañanas para aquellas personas que nos están acompañando. Aquellas personas que decidimos, Señor, me quiero acercar más a ti. Señor, quiero volver a tener un reencuentro contigo, Dios. Quiero volverme a reconectar contigo porque me siento frío, me siento aislado, siento que en mis fuerzas no soy capaz, yo necesito de ti, y hemos hecho un trabajo, y agradecerles a cada persona que ha tomado ese tiempo, 5:30 de la mañana, para conectarse, y yo sé que va a ser un tiempo muy enriquecedor. Son 21 días, hemos transitado 6 días, mañana estaremos en nuestro 7º día, y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, y que al finalizar de estos 21 días de reconexión, nuestra vida va a ser diferente, cambiada completamente en lo que tiene que ver con lo espiritual. Por eso quiero animarles a que, si no se ha conectado, conéctate. Algunos dicen, no, yo más bien espero que suban la grabación y la escucho. Sí, es importante, pero es que ese tiempo es especial. Es un tiempo de oración, de alabanza, donde oramos. Todo eso no queda en las grabaciones. Es un tiempo de intimidad lindo, especial. Y quiero que por favor estemos ahí todos al ritmo, caminando de la mano de Dios. La semana pasada nos dijo, yo voy a mostrarles el camino, aprendiendo a caminar de la mano de Dios. Y toda esta serie va a hablar de eso. Hoy el Señor quiere abrirnos otro código, entregarnos otro código. Es un código de esperanza, es un código de fe, es un código donde nosotros, si logramos activarlo, si lo logramos captar en primera instancia, lo logramos activar, comenzamos a caminar en él, vamos a ver frutos. Así que presten mucha atención lo que Dios va a decirnos en esta hora. Porque toda esperanza, escuchen esto, todo cuando el corazón está lleno de Dios, cuando tiene la esperanza de Dios en su corazón, cuando tú estás lleno de la esperanza de Dios, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, cuando la esperanza de Dios está en tu corazón, el miedo tiene que huir. El temor pierde toda autoridad. El temor tiene cabida, el temor toma fuerza cuando nosotros, aunque vengamos a una iglesia, aunque escuchemos una palabra, pero mientras no creamos la palabra, mientras no caminemos en esa palabra, no está sucediendo nada. El temor sigue tomando el control. Pero el temor tiene que retroceder, el temor tiene que irse cuando nosotros entendemos que caminamos no por lo que vemos, no por las circunstancias, sino que caminamos por una palabra que Dios nos da. Cuando llegamos a ese nivel de aprender a caminar bajo la palabra de Dios, va a ser tremendo. El contexto de Jeremías 29:11, Dios cuando da esa palabra al pueblo, imagínense en dónde estaba el pueblo cuando Dios le da esa palabra. ¿Dónde se encontraban ellos? No estaban viviendo el mejor momento. No estaban viviendo en el clímax de la vida espiritual, en la fogosidad. No. El pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia. No porque Dios hubiera querido llevarlos allá, no, por causa de su terquedad, de su desobediencia, de tantas cosas, su idolatría, su indiferencia con Dios, terminaron siendo cautivos. Pero a mí me impacta esto, que a pesar de la terquedad del pueblo, a pesar de la cautividad del pueblo, Dios seguía estando con ellos. Y en medio del momento más álgido que estaban pasando, en medio de la situación más difícil que estaba pasando, en medio del momento más apremiante que estaban pasando, ahí Dios les da una palabra. Ahí Dios levanta al profeta Jeremías para hablar con el pueblo. Un pueblo que había perdido la esperanza. Un pueblo que había perdido su tierra. Un pueblo que de cierta manera había perdido la comunión con Dios. Ya no tenían ni siquiera templo donde reunirse. Muchos de ellos habían perdido sus familias, habían perdido sus sueños, habían perdido sus anhelos, estaban fracasados completamente. Sin embargo, en medio de esa condición, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. Dios sigue pensando en nosotros. Desde el momento que tú y yo fuimos creados,
Dios nos diseñó de una manera tan especial que cuando nos hizo a cada uno de nosotros dijo: Laura, yo tengo un pensamiento contigo, yo voy a hacer contigo en la tierra esto y esto. Tengo un plan contigo, Juan. Yo voy a caminar contigo. Yo quiero que tú vayas a la tierra, Otoniel, y tengo algo grande para ti que voy a hacer. Y Dios tiene un pensamiento. Dios ha pensado en cada uno de nosotros. Nosotros no somos indiferentes ante Dios. Nosotros no somos un número más dentro de una multitud. Nosotros somos un especial tesoro, Nelly. Nosotros fuimos llamados para hacer cosas grandes en esta tierra. Pasa que nuestra terquedad, nuestra desobediencia, nuestro pecado termina llevándonos a lugares donde no debiéramos estar. Por eso Dios quiere volvernos a encarrilar, quiere volvernos a llevar por el camino que Él ha trazado para nosotros. Dice: yo tengo pensamientos para ti, tengo ideas contigo, tengo cosas buenas para hacer contigo, Paulina. Yo quiero hacer cosas grandes. Pero entonces nosotros tenemos que comenzar a decir: bueno, ¿cómo hago para saber eso? ¿Cuántos quieren ver las cosas grandes que Dios tiene para tu vida? Vamos a hablar de 3 principios de cómo aplicar esta palabra en nuestra vida, porque nosotros tenemos, y esa es la gran diferencia, la diferencia en cómo vemos nosotros, es decir, desde nuestro punto de vista, 1, y 2, desde el punto de vista de Dios. Esa es una gran diferencia. Y por eso terminamos arrastrados en la tristeza, en la soledad, en el abandono, en la presión, en la ansiedad, en la depresión. Porque estamos mirando la vida desde nuestra vista, desde nuestra perspectiva. Pero cuando logremos activar este código y no ver nuestra vida, nuestras circunstancias desde nuestra óptica, sino desde la óptica de Dios, las cosas van a cambiar. Principio número 1 que quiero que tengas en cuenta aquí. Dice la Biblia entonces: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y de aquí desprendemos el primer principio. Y es que Dios dice: yo sé. ¿Quién es el que dice? Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Que Él sabe. Es decir, que Él no va a improvisar. Anota por favor principio número 1. ¿Cómo activamos ese código? El punto de partida, el comienzo, es cuando nosotros creemos que Dios sigue gobernando, que Dios sigue teniendo el control. Lo primero que tenemos que tener claro, escúcheme, para arrancar en este proceso de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de cómo entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con nosotros, lo primero que tengo que hacer es tener ciencia cierta, la capacidad absoluta, el conocimiento, la certeza que Dios sigue controlando todo. ¿Quién es el que controla todo? Dios. Diga conmigo: Dios controla mi vida. Diga: Dios tiene el control de mi familia. Dios tiene el control de mis finanzas. Dios tiene el control de mi salud. Dios tiene el control de todo. A Dios no se le sale nada de su control. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Dios nunca improvisa. Dios nunca ha improvisado. Dios nunca ha estado fuera de lugar. Desde el principio, cuando Adán pecó, Dios sabía que iba a pecar, ¿sí o no? Claro que sabía. Es más, antes que pecara, ya Dios tenía un plan redentor. Dios lo sabía. Por eso cuando viene el pecado a la humanidad, ya Dios sabe qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Diga conmigo: porque Dios no improvisa. Dios no perdió el control. Dijo: ¿y ahora yo qué hago? Aquí si me cogieron fuera de base, ¿yo qué hago? No, Dios nunca pierde el control. Dios ha tenido el control de tu vida, de tu familia. Dios ha tenido el control de todo. Todo está en sus manos. Nada se le escapa a Dios. Nada está fuera de las manos de Dios. Él tiene todo el control. Cuando yo logro entender ese principio, cuando yo voy interiorizando eso, lo voy aplicando a mi vida, entonces comienzo a decir: ¿y entonces por qué me preocupo? Si es que ya Dios tiene el control.
¿Para qué me afano por mañana? Si Dios sabe lo que viene mañana. ¿Por qué me afano por mis hijos? Si Dios tiene el control de mis hijos. Cuando yo logro descansar en esto, es el punto de partida. Porque es que Dios nunca entra en pánico como nosotros. Porque cuando se nos desajusta algo, entonces comenzamos a asustarnos, a amedrentarnos, a entrar en pánico, a buscar soluciones por todo lado. Pero Dios no es así. Diga el que está a su lado, porque nosotros vemos el presente. Diga, y cuando nosotros estamos viendo el presente, Dios ya está contemplando el final. Es un camino. Esto bailado con la semana pasada. Es un camino, tú tienes un camino. Y tú estás en tu presente, tú estás en este paso. Y tú estás viviendo, estás en esa agonía terrible porque no sabes cómo sortear esta situación hoy. Y mientras tú lo estás mirando el hoy, ya Dios está mirando cómo va a terminar eso. Porque nuestra vida es como un libro escrito por diferentes capítulos. Y posiblemente hoy alguien está viviendo un capítulo que no es nada agradable. Un capítulo de soledad. Un capítulo de tristeza. Un capítulo de enfermedad. Un capítulo de destrucción. Un capítulo de cosas contrarias, de puertas cerradas. Estás viviendo este capítulo y entonces tú estás en este momento, desde tu óptica, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, estás ahí y entonces te pones neurótico. Pero desde el punto de vista de Dios, Él está tranquilo porque Él conoce el final de tu libro, de tu vida. Él ya conoce el epílogo, cómo va a terminar todo esto. Entonces cuando yo comienzo a ver mi vida, no desde lo que estoy viendo hoy, no desde mi circunstancia, sino de lo que Dios está hablando, de lo que Dios ha visto, entonces mi vida se vuelve más descansada. Comienzo a activar ese código de esperanza. Yo sé, hoy estoy viviendo esto, hoy estoy pasando este problema, pero Dios me ha dicho, tengo una promesa de Dios y sé que el final de este problema, de esta dificultad, es un final de victoria, es un final a mi favor. Y entonces comienzo a caminar bajo otra perspectiva. Aquí es importante que entendamos, porque nuestra fe no puede seguir dependiendo de lo que nosotros estamos viendo. Yo conozco algunas personas que están en este lugar, que su fe depende del momento que están viviendo, de sus circunstancias. Me explico. Si están viviendo un momento bueno, si están bien, con salud, sus recursos, su trabajo y lo demás, entonces están con fogosidad con las cosas de Dios. Y los vemos por aquí frecuentemente. Se conectan a las reuniones, están ahí. Pero cuando están pasando por momentos difíciles, dejan de venir. Se desconectan de Dios. Imagino que también lo hacen en sus casas, desconectándose de la oración, de la lectura de la palabra, de su devocional y lo demás. Porque su fe depende de las circunstancias. Si todo me está saliendo bien, voy a ir a la iglesia a darle gracias a Dios, Señor, gracias. O si tengo un problema, entonces voy allá para decirle, Señor, ¿y aquí qué está pasando y por qué? Yo vengo a la iglesia y usted, ¿por qué no me atiende? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué está tan lejos? Entonces tenemos una fe que depende de nuestras, ¿qué? Diga conmigo, circunstancias. Y si todo marcha bien, estamos confiados. Tengo un Dios grande y poderoso. Pero apenas aparecen las enfermedades, apenas aparecen las crisis financieras, apenas aparecen las puertas cerradas. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que decimos? Dios dejó de escucharme. Dios me ha abandonado. Dios me ha dejado. ¿Cómo que Dios te ha? Sí, porque si Dios estuviera conmigo, yo entonces, ¿por qué tengo esta enfermedad? Entonces, ¿por qué está pasando eso en mi familia? Dios ya no está conmigo. Dios me ha dejado. Dios me ha abandonado. ¿Será eso cierto? No, amados. Quiero decirle que aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, Dios sigue trabajando ahí, silenciosamente. Dios sigue estando. Ustedes y yo estamos en esta tierra por propósito divino, porque Dios así lo quiso. Tú eres un milagro de Dios. Y no solamente que eres un milagro de Dios, sino que eres la obra maestra de Dios. Aunque nadie te lo diga, dilo para ti mismo. Yo soy una obra maestra de Dios.
¿Alguien lo puede creer? Tú no eres un error. Tú no eres una equivocación. Dios te creó en serio. Él no nos creó como los chinos en serie. Nos creó en serio. Y es que en serio voy a colocar a esa persona en la tierra porque tengo un propósito. Y cuando yo camino en esto, entonces puedo entender que aún en aquellos momentos donde yo crea que no lo escucho, no lo veo, sienta que tal vez no está conmigo, Dios sigue estando con nosotros. Lo mismo sucedió con aquel hombre, el soñador llamado José. Dios estaba con José aun cuando estaba en la cisterna, aun cuando estaba en la prisión, aun cuando era un esclavo allá en Egipto. Él estaba con él. Porque Dios tenía un plan. Porque Dios sabía lo que tenía que hacer con José. Él había venido a cumplir un propósito en esta tierra. Como él tenía un propósito, él lo iba a acompañar durante toda la travesía. Lo que pasa es que nosotros cuando leemos la historia decimos, y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que los hermanos lo vendieran? ¿Por qué permitió que los hermanos lo metieran allá en ese hueco? A ver, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió que lo comprara por allá Potifar y fuera ese chinito tan buena gente que era? ¿Por qué terminó siendo un esclavo? ¿Dónde estaba Dios? A ver, si Dios existe, si Dios es real, si Dios estaba con José como dice la escritura, entonces ¿por qué permitió que injustamente lo llevaran a la cárcel? Lo difamaran, dañaran su nombre, su prestigio. ¿Por qué lo calumniaron y terminó en la cárcel? ¿Dónde estaba Dios? Dicen algunos desde la óptica humana, desde el punto de vista nuestro. Pero desde el punto de vista, desde la perspectiva de Dios, Él necesitaba pasarlo por esos procesos. Porque Él tenía muy claro una tarea que José tenía que desempeñar, tenía que realizar. ¿Cuál era esa tarea? ¿Cuál era esa tarea? O sea, yo miro el presente, pero Dios está mirando el final. ¿Cuál era el final de esa historia con José? ¿Para qué Dios trajo a José a esta tierra? Para salvar a su pueblo. Iban a pasar un tiempo de hambruna, un tiempo donde iban a morir. Y si no se tenía una buena administración de los recursos, entonces iban a morir todos de hambre. Y Dios tenía que levantar un buen hombre, un administrador, que tenía que pasar por esas escuelas de formación que nosotros llamamos pruebas, que nosotros llamamos dificultades, injusticias. Pero Dios tenía que irlo procesando paso a paso para que al final él fuera el primer ministro y a través de haberlo colocado en esa postura, en esa posición, pudiera salvar a su pueblo y de ahí crear las 12 tribus y la descendencia a través de Cristo Jesús y la salvación para nosotros. Pero era necesario pasar por eso. Dios en todo momento estaba con José. Aunque parecía que guardara silencio, Dios estaba trabajando en el silencio. Ya lo dijimos en estos días, cuando estudiábamos el pasaje de Mateo 6:33. Estudiábamos de la importancia de buscar a Dios primeramente y que Dios no se mueve cuando en el segundo mensaje que nos habló, que Él se movía en un silbido apacible, ahí en el silencio, en lo oculto, donde no vemos nada, donde no sentimos nada, donde parece que no está pasando nada, ahí Dios está trabajando. ¿Qué si tomáramos el caso de David? David, Dios cuando trajo a David a esta tierra, lo trajo con un propósito. ¿Cuál sería el propósito que Dios vio al final con David? Que David sería levantado como el mejor rey que ha pasado por Israel. Que David se constituiría en un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para poder llegar allá, al final del camino, necesitaba dar los pasos necesarios. Necesitaba ir escalando paso a paso hasta llegar a ese momento. Porque la gente se pregunta y cuestiona, si Dios tenía ya a David para ser el rey, ¿por qué tuvo que huir? ¿Por qué tuvo que estar perseguido? ¿Por qué lo quería matar Saúl? ¿Por qué pasó por tantos momentos difíciles David?
Luego no era el cantor de Israel. Es que Dios tenía que procesarlo. Es que Dios inclusive ocasionó, permitió, utilizó aún la falla de David. Como si era David, si era el rey. ¿Por qué falló? Porque a través de esas fallas Dios le permitió a David ser inspirado y poder escribir el Salmo 23, poder escribir el Salmo 90, el Salmo 51, el Salmo 91, los diferentes salmos en momentos difíciles, para que ustedes y yo fuéramos inspirados por la palabra y conociéramos al Dios de los cielos. ¿Qué si tocáramos el caso de Moisés? Algunos dicen, yo no entiendo por qué Dios es así. Algunos están bravos con Dios, están resentidos con Dios. Yo es que la verdad estoy con Dios muy distante, por lo que no me parece lo que ha hecho en mi vida. Moisés, que Dios lo guarda, lo preserva. Moisés quiere decir que sacado de las aguas, salvado ahí de las aguas, y Dios lo guarda, Dios lo preserva. Y es más, utiliza a su misma mamá para que lo críe y le paguen. Y se levanta en un palacio y tiene una infancia real, su biberón real, su cuna real, todo era real, sus pañales reales, todo lo mejor. Yo no dice, yo no entiendo eso, ¿por qué si tenía lo mejor, por qué terminó tan mal? ¿Por qué terminó por allá en un desierto? ¿Cuánto tiempo duró en el desierto? ¿Cuánto? 40 años. Yo no dice, ¿y dónde estaba Dios? Ahora, ¿Dios tenía que pasarlo por ese proceso? Claro, era necesario. ¿Para qué? Para formarle su carácter, para formar tantas cosas en su vida. Porque con el carácter que tenía, con la sobradez que tenía ya, no le servía para ser el conquistador de su pueblo, para sacar a su pueblo de esclavitud. Por eso era necesario pasar por todo eso. Pero a veces no entendemos. La gente dice, pero ¿cómo así? Con Jesús. ¿Cómo así que murió Jesús, que tuvo que pasar por esa situación tan dura y tan difícil? A ver, si Dios es tan bueno, si Dios es lleno de amor, ¿por qué permitió que Jesús sufriera tanto? Era necesario. Tenía que pasar por eso, tenía que recibir la flagelación, cada latigazo llevando nuestras enfermedades. Tenía que llevar esa cruz para llevar nuestra maldición, esa maldición que estaba desde el principio cuando fue maldita la tierra, y a través de los espinos fuimos librados de esa maldición. Era necesario que fueran clavados sus manos, sus pies. Era necesario ser atravesado por una lanza. Todo eso era necesario y tiene un símbolo perfecto. Tenía que ser así porque tiene un propósito. Luego Jesús muere. 3 días en sepultura, 3 días allá. La gente dice, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba con Jesús. Dios estaba trabajando. Dígale que está a su lado. En todos los momentos que parece que estamos solos, Dios sigue trabajando en silencio. Mientras tal vez no vemos nada, el cielo, escuchen esto, el cielo sigue dirigiendo cada detalle. Dios va cuadrando todo perfectamente. Yo aquí tengo un bordado. ¿Saben qué es esto? ¿Qué figura es? No. Cuando se lo muestro así, simplemente se ven unos hilos, diferentes colores, una cantidad de nudos, un enredo ahí completo. No se sabe qué es. Pero cuando yo le doy la vuelta y lo pongo al derecho, pues se ve el logo de los niños, Semillas de Esperanza. Entonces veo unos niños felices con una Biblia y dice Semillas de Esperanza, Ministerio Infantil. Desde nuestra óptica lo vemos al revés. Solo nudos, solo enredos, sin ninguna claridad. Pero cuando lo vemos desde la óptica de Dios, decimos, ay, mire qué lindo, qué colorido. Los niños sonrientes, ay, tan lindo que se... Ah, la Biblia, mire, es la Biblia que estaba ahí. ¿Sabe que muchos se la han pasado viendo la vida solamente los enredos? Solamente la dificultad que están atravesando hoy, el momento difícil que están viviendo.
Y yo les invito a que hagamos un pare de ver la vida bajo nuestra óptica. Y comencemos a verla desde la óptica de Dios. Que le digamos: Señor, yo no entiendo este enredo de vida que tengo. Yo no entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando, Dios. Lo único cierto es que por el otro lado, desde tu óptica, tú lo tienes claro, Señor. Y sé que tú tienes una obra maestra con esto que yo estoy viviendo. No lo entiendo, no lo logro descifrar, pero tú lo tienes claro. Amén. Dios tiene esa figura clara. Por eso nos pasa por momentos duros. Por eso con José la gente no entendía y dice: no, ustedes un día se van a dar cuenta que va a ser el primer ministro y va a manejar todo esto. Va a abastecer a todos, va a ayudar a todos, va a salvar al pueblo. Va a traer a Israel y les va a dar la provisión, y ahí se va a comenzar a levantar una gran nación. Ustedes no lo ven, ustedes me alegan, ustedes me protestan, ustedes están en contra de muchas cosas. Ustedes se apartan porque no ven las cosas claras. En esas máquinas bordadoras uno las ve que están trabajando y trabajando y dice: pero ¿qué están haciendo ahí? Y uno la ve trabajando y uno entierra y salta la máquina y por ahí. Uno no entiende ese enredo. Señorita, ya está el logo. No, espere que está. Es que lo quiero ya. No, espere, no lo he terminado. Porque queremos ya las cosas. Y cuando termina dice: mire, aquí está su logo. ¿Cómo le parece? Ah, qué lindo logo. Qué linda imagen. Pero mientras estaba tejiendo no se distinguía, no se conocía. Hoy tal vez no conoces, no sabes, tienes muchos interrogantes en tu vida. ¿Por qué? Pero dígale que está a su lado: necesitamos saber esperar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Por eso es que Dios ha permitido muchas cosas en tu vida. Por eso, aunque tú no entiendas, ojo, aunque tú no entiendas, Dios te ha cerrado algunas puertas. ¿A alguien se le ha cerrado alguna puerta? Bendito Dios, si se han cerrado puertas. Y nuestra actitud es decir: Señor, gracias porque tú me cerraste esa puerta. Gracias, Señor. Sí, era una buena puerta. Es una puerta de bronce. Pero, Señor, yo sé que de tu óptica, de tu perspectiva, tú tienes una puerta de oro abierta para mí. Voy a esperar, voy a llegar, voy a pasar por esa puerta que tú tienes para mí. No es en mis fuerzas, no es en mi capacidad. Entonces tenemos que quitar: ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Alguien le ha dicho eso? Y más bien decirle: Señor, muéstrame qué está formando en mí a través de esto que estoy pasando. ¿Van captando, por favor? Entonces lo primero que yo tengo que entender es que Dios tiene el control de todo. Quiero que por favor des ese paso grande. Ten tranquilidad, descansa en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Él sigue gobernando todo. A Él no se le ha salido nada de las manos. ¿Es claro para ti eso? Claro. Entonces tú puedes tener ya la parte teórica y puedes decir amén. A mí a veces me preocupa cuando muy ligeramente decimos amén, porque somos muy impulsivos, somos como muy como automáticos. Y pum, decimos amén. Pero cuando viene la situación nos olvidamos de eso. Yo tengo que salir en esta mañana. Ese es el reto 1. Salir en esta mañana convencido de saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él sigue gobernando todas las cosas. ¿Tienes esa claridad? Si tienes la claridad de eso, podemos pasar al segundo punto. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Porque yo sé. Entonces, lo primero, yo sé. O sea, Dios sabe, tranquilo, Dios sabe. Dios sabe por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Dios lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pero nota algo importante, que es lo que quiero destacar en este segundo punto. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. Para poder activar el código de la esperanza, de la fe, de la confianza en Dios, ese se activa, escúcheme en esto, cuando aprendemos a confiar en el carácter de Dios y no en las circunstancias. Ojo, por favor. Esto es sencillo, pero muy profundo. Se va a activar eso, se va a volver una realidad en tu vida cuando aprendas a confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias. Amén. ¿Sí o no? Ahora yo les pregunto, me dijeron que sí, amén. ¿Qué es el carácter de Dios? Porque
Porque les estoy diciendo que debemos aprender a confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias. Ok. Ahora dígame, para saber si vamos por buen camino, para ti, ¿qué es el carácter de Dios? O sea, ¿en qué tienes que confiar? ¿Qué es carácter de Dios? ¿Qué es carácter de Dios? Lo debes tener muy claro. Es el conjunto de cualidades y atributos que solamente le corresponden a Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Es el conjunto de cualidades y de atributos que solamente le corresponden a Él. ¿Sí? Ese es el carácter de Dios. Ahora, ¿cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que solamente le corresponde a Dios? Dígame, por favor. ¿Qué es de Dios? ¿Cómo se distingue a Dios? ¿Por qué se distingue Dios? Porque Dios es ¿qué? Bien, ya mencionaron una que es muy clave. Dios es amor. Dios es amoroso. Dentro de los rangos, dentro de las características, dentro de los atributos de Dios, es que Dios es amor. Eso dice la Biblia, Dios es amor. La mayor característica, una de las más grandes de Dios, una de las más importantes, se llama el amor. Y yo voy a entender que Dios es amor. ¿Qué otra característica? ¿Cómo? Fiel, la fidelidad de Dios. O sea, los demás somos infieles. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá ¿qué? Fiel. Dios es fiel. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué me sirve saber eso? Yo puedo tener la teoría. Yo sé que Dios es fiel, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Saber que aunque tenga momentos duros y difíciles, Dios va a estar con nosotros. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Dios es fiel. Aunque ustedes, aunque yo nos apartemos de Dios, Dios sigue estando ahí. Dios nos lo habló esta semana en la segunda reunión, día martes. El Padre siempre permaneció ahí. Aunque el hijo pródigo se fue, malbarató, gastó todo, siempre el Padre estaba ahí esperándolo, porque el Padre es fiel, porque Dios es fiel. Es una característica, es un atributo de Dios, la fidelidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Dios es bueno. Dios nunca va a hacer cosas malas. Dios nunca va a desear lo malo para nosotros. Al contrario, Dios siempre para nosotros desea algo muy bueno. Ni siquiera bueno, muy bueno. Dios es bueno. Dios es justo. ¿O no? La justicia de Dios, aunque los demás sean injustos, aunque los demás no valoren, aunque los demás no estimen, Dios es justo y le va a dar a cada quien lo que corresponde. Algunos se gozan, qué bendición. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás y no desmayas. Sigue firme en Dios, que como Él es justo, Él te va a dar la recompensa. Sigue honrando a Dios, porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Y si Él dice que te va a honrar, Dios te va a honrar. Mantente firme. ¿Qué otro atributo? Misericordia. Misericordia. Podemos haber fallado, podemos hacer tantas cosas, pero si nosotros vamos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su misericordia siempre. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Son inagotables. Y podríamos seguir durante todo el mensaje, que no es el tema de hoy, solamente para tocar algo. Entonces, cuando este punto, este principio para activar el código de la fe, el código de la esperanza, es que yo debo confiar más en ¿qué? En los atributos de Dios que en las circunstancias. Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos deshilando un poco más? Que cuando yo tenga una prueba, cuando tenga un problema, yo tengo que confiar es en ¿qué? ¿Más en qué? En los atributos de Dios, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la provisión de Dios, más que en las circunstancias. Porque yo he venido manejando mi vida de acuerdo a las circunstancias. Y vengo a una iglesia y predico la palabra posiblemente. Pero cuando tengo un problema, cuando tengo una dificultad, me olvido de ese Dios
que hablo, que predico, que he escuchado, que tomo nota y me comienzo a mirar mal las circunstancias. Recuerden, la semana pasada hablamos de Pedro. Mientras Pedro estaba caminando, escuchando la voz de Jesús, mientras estaba mirando a Jesús, él estaba caminando sobre las aguas. Pero apenas comenzó a dejar de ver a Jesús y comenzó a mirar las circunstancias, entonces se comenzó a hundir. ¿Cómo activo yo este código? Entonces tengo que mirar a Dios, tengo que mirar al Señor que lo sabe todo, primero, número uno, y ahora lo que me está diciendo es, no mire las circunstancias, mírame a mí que yo tengo la respuesta. Entonces podemos tener una dificultad financiera, si pudiéramos poner un ejemplo hoy. Y están las deudas, están los compromisos que nos tienen ahí apretados y lo demás. Y yo digo, Señor, ¿cómo aplico esa palabra que estoy aprendiendo? Esa palabra que aprendí ayer, esa palabra que tú me diste. ¿Cómo hago, Señor? Porque ¿cómo puedo negar que tengo una circunstancia difícil? Mañana, Señor, es lunes y tengo que tener unos compromisos cubiertos y no tengo los recursos. ¿Qué hago para no mirar la circunstancia y mirarte a ti? ¿Cómo hago para aplicar este principio? Entonces estamos caminando en obediencia a Dios y abrimos la palabra y digo, Señor, tú sabes eso. Y abro la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces miro su palabra, enseñanza de ayer, miro su palabra y la traigo a mi vida y digo, Señor, esta palabra la voy a traer a mi vida. Sí, tengo compromisos por aquí, tengo compromisos por allá, Señor, pero tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Entonces me tomo de la palabra de Dios, confío más, escúcheme, confío más en su fidelidad, confío más en su amor, confío más en su bondad. Confío más en las características de Él. Confío más en Dios que en las circunstancias. Tú puedes hoy recibir esta palabra y dices amén, asientas tu cabeza que sí, pero vamos mañana a la prueba. A ver cómo sorteamos esto. Es la manera como yo activo la palabra. Es que la puedo tener y puedo acumular mucha palabra. Pero este es el tiempo, esta es la temporada donde, iglesia, necesitamos activar la palabra. Donde necesitamos activar nuestra confianza en Dios. Donde necesitamos tomarnos fuerte de la mano del Señor. Donde debemos entender que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja. Algunas personas dicen, es que estoy pasando por dificultades. Dios me dejó de amar. Es que mire esta prueba que estoy pasando. Dios, ¿por qué me está pasando por esta prueba? Dios, ¿por qué me está disciplinando tan fuerte? Y entonces Dios te dice, recuerda que uno de mis atributos se llama amor. Y yo te disciplino porque te amo. ¿O no? No entendemos. Entonces lo miro desde mi óptica, mi presente, digo, Señor, esta prueba tan dura, tan difícil. Pero si yo la miro desde la óptica de Dios, digo, Señor, gracias, porque esto que estoy pasando es una demostración de tu amor. Gracias por amarme tanto. Me duele esto que estoy pasando, pero sé que a la postre esto me hará bien. Que reniego, que maldigo, que digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me quitó a esa persona? ¿Por qué si estaba tan bien, tan feliz? Es que esa no es la persona que tengo para ti. Y nos disciplina cortando esa relación. Y nos duele. ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué? Si yo lo quería tanto. Es que ese no es el que yo tengo para ti. Porque dentro del camino que yo tengo trazado para ti, dentro de los pensamientos que yo tengo para ti, tengo pensamientos para bien, no para mal. Y ahí en ese caminito por donde tú vas es un camino equivocado, un camino incorrecto y vas a terminar mal. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de ¿qué? De muerte. Queremos ganar. Uy, soy sabio, es que yo sí por aquí, es que yo sí sé cómo manejar las cosas. Pero estás en un camino errado. Estás en contra de la voluntad de Dios. No es el camino que Dios trazó para ti. Y tarde que temprano ese camino te va a conducir a la muerte. Entonces Dios dice, ven, tómate de mi mano. Y a veces no entendemos que Dios nos quiere guiar. Entonces nos creemos más sabios. Creemos que somos fuertes, que no necesitamos de Dios, que me puedo apartar de las cosas de Dios. Y la Biblia dice que el que cree ser firme, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque indudablemente siempre necesitamos estar tomados de la mano de Dios para que Él nos guíe por el camino correcto.
Y a veces no nos gusta y nos queremos salir, nos queremos soltar. Dice, ven, ven, porque te amo. Diga, porque Dios permanece fiel. Diga, aunque nosotros no entendamos los procesos, Dios permanece fiel. Entonces nuestra confianza no debe descansar en las circunstancias. Anótalo bien ahí. Diga, mi confianza no debe descansar en las circunstancias. Mi confianza debe descansar en Dios. ¿O no? Entonces las circunstancias cambian. ¿Cambian las circunstancias o no? Sí. Y aunque las circunstancias cambien, diga conmigo, Dios no cambia. Su palabra sigue siendo firme, sigue siendo una roca. El cielo y la tierra pasarán. Los gobiernos están y pasarán. La gente está y pasará. Todo lo que está hoy a nuestro alrededor es circunstancial, es temporal. Eso hoy está y mañana no está. El trabajo hoy está, mañana quizás ya no esté. Pero lo que siempre se va a mantener firme es la palabra del Señor. La palabra de Dios no cambia. Diga conmigo, no cambia. Tenemos que estar firmes con Él. ¿Las emociones cambian o no cambian? Sí. Hoy decimos te amo, mañana te digo te odio, no quiero saber nada más de ti. Cuando estamos de novios decimos unas cosas que después se coloca cualquier cosa a la esposa y dice, mi amor, dígame cómo me veo. Uy, mi amor, te ves linda, te ves una princesa, hermosa. Se la está conquistando. Y después cuando son casados, ella va y estrena y quiere que el esposo la vea, quiere llamar la atención con el esposo. Mi amor, ¿cómo me veo? Y dice, ay, lo mismo, usted no cambias. La gorda, mira esas arrugas que... Uy. Cambiamos, ¿o no? Las emociones cambian. Ay, cuando estamos de conquista, entonces abrimos la puerta, vamos al restaurante, le corremos la silla para que se siente, mi amor, ¿estás cómoda? ¿Cómo te sientes ahí? No, estoy bien, gracias, mi amor, tan lindo. Ay, qué detallista. Pero cuando estamos casados, entonces mira, a ver, súbase al carro, a ver cómo es capaz de subirse. Y se va a sentar y le corre la silla para que se caiga. Cambiamos, las emociones cambian, ¿o no? Al principio, ¿a dónde te coloco, mi amor? Es tan linda. Y después, ¿a dónde te mando? A ver, que me da aburrido, vaya de su mamá. Porque las emociones cambian. Pero Dios no cambia. Dios dijo que lo hará y Dios lo va a hacer. Dios va a estar contigo siempre. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios con todo te recogerá. Y a veces invertimos más tiempo en personas, en actitudes, en actividades que no valen la pena por descuidar al Dios que nos ama con todo el corazón. Dios es fiel. Y Él nos dice hoy, yo quiero caminar contigo porque tengo pensamientos para bien, no para mal. Mantente firme. Es como el niño que va a pasar por un puente colgante. ¿Alguien ha pasado por un puente colgante? ¿Cómo se siente pasar por un puente colgante? Entonces está el niño de 2, 3 añitos ahí con el papá, va a pasar por el puente colgante. ¿Qué pasa en esos puentes colgantes? Comienzan a moverse y por ahí cada uno con unos amiguitos que comienzan a mover el puente y el viento pega ahí. Pero va el niño ahí tomado de la mano con su papá pasando por el puente. ¿Cómo cree que está el niño? ¿Cómo está? Está tranquilo, está seguro. Porque el niño no depende del puente, el niño depende de la mano que lo está sosteniendo. Aunque se mueva mucho, aunque haga mucho viento, él dice, mi papá me tiene y ahí voy seguro. Bueno, nosotros necesitamos ver a Dios de esa manera. Tomarnos fuerte de la mano del Señor y aunque el puente hoy se te esté moviendo, aunque vengan muchos vientos, aunque venga mucha tormenta, no importa porque tú estás tomado de la mano de Dios y tu Padre Celestial nunca te soltará. Él nunca te dejará solo, Él nunca te dejará caído. Nuestra confianza como cristianos tiene que estar puesta en las manos de Dios. No en ningún gobierno, no en ningún político, no en los bancos, no en los gota a gota. Ay, pues sí, yo me quedo sin plata ya, yo ando tranquilo porque yo simplemente llamo al de la moto que me traiga una plata.
Diga conmigo, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios de los cielos. Entonces yo tengo que caminar en eso. Aunque el puente se mueva, aunque los demás tengan miedo, allá ellos. Es que nosotros no dependemos de un buen o mal presidente, no. Es que ahorita el dólar sube, es que ahorita esto, es que ahorita lo otro. Nosotros dependemos del Dios de los cielos, que es el que nos da los recursos. Nuestra confianza está puesta en la fuente y nuestra fuente se llama Dios. Amén. Así activo yo ese código de la esperanza de la fe. Cuando mi vida no está puesta más en las circunstancias, mi mirada no está puesta más en las circunstancias, sino que mi mirada está puesta en el Dios de los cielos, que todo lo puede, en el Dios que es soberano, en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos que traer la palabra y vivir la palabra. Dejar de ser unos religiosos simplemente que asistimos a una iglesia, pero siguen con la misma forma de que uno los saluda, de que uno habla con ellos, una actitud de derrotista, de pesimismo, de ay, como dando lástima. No usamos para eso, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Dios es grande y nos está diciendo hoy: yo tengo pensamientos para ustedes, y los pensamientos que tengo para ustedes son de paz, son de bienestar. Dios no te llamó, Dios no me llamó para que seamos unos fracasados. Dios nos llamó para levantarnos, para que se levante ese Jehová Nisi, que dice la palabra, que es estandarte de victoria. Para que los que no conocen a Dios sepan que tenemos un Dios, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo, y que con Él vamos a ganar, porque Él va delante de nosotros peleando las batallas. Tengo que aprender a descansar en Dios. Tengo que vivir la palabra. Tengo que tomar esa palabra y activarla. Es porque Dios te da una llave, y que sacas que tengas ese llavero. Uy, Dios, llevo tantos años en la vida cristiana. Mire todos los libros que tengo, mire todas las llaves que tengo, mire todas las libretas. Pero ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué te sirve llevar tantos años en la vida cristiana si cuando tienes un problema no tomas la llave y abres la puerta? Necesitamos activar eso. Y la activamos es cuando ponemos la confianza en Dios. Dígale que está a su lado: cuando este código se activa, diga, el miedo deja de dirigir nuestras vidas. El miedo deja de dirigir nuestras decisiones. Ya no hay poder, ya no hay campo, ya no hay espacio. Filipenses capítulo 4, versículo 18 nos habló la semana pasada también. Tenemos que llenar nuestra mente con las cosas buenas, con las cosas grandes, con lo mejor que Dios tiene. Yo tengo que caminar en la palabra de Dios. Tengo que activar la palabra. Filipenses 4:8. Tengo que tener todo lo bueno, lo puro, lo santo, lo agradable. Tengo que llenarme en mi cabeza tiene que estar llena de todo lo bueno de Dios, para que cuando venga el miedo, cuando venga el temor, cuando venga la inseguridad, cuando venga el pesimismo, cuando venga el fracaso, no tiene cabida, porque está tan llena mi mente, está tan llena mi cabeza de la palabra de Dios, que no hay lugar para esas cosas. Tengo que caminar en eso. Pero escuche, la Biblia dice, volvamos a nuestro versículo de Jeremías 29:11. Dice la escritura, termina diciendo: para daros el fin que esperáis. Este código de la esperanza, esta llave que nos está dando Dios hoy, produce una vida, produce un resultado, produce un fruto, cuando nosotros podemos hacer dos cosas que nos demanda Dios: que sepamos esperar en Él, y que mientras esperamos en Él, caminemos firmes en Él. Entonces escúchame esto: para que esta llave pueda ser activada y podamos ver el fruto, el resultado de esto, necesito dos cosas. Diga conmigo: obediencia y fidelidad. ¿Obediencia y qué? Debo obedecer. Debo caminar con Dios, y también tengo que saber esperar en el tiempo de Él. De eso se carece mucho hoy en día, de la paciencia.
Tenemos que aprender a esperar, dice, para daros el fruto, el fin que esperáis. Cuando Dios le dice al pueblo, mira, ustedes están en un momento difícil, yo conozco lo que está pasando, sé que están en cautiverio aquí en Babilonia, pero les da una promesa, y la promesa es, yo los voy a sacar de acá. Este cautiverio no va a ser para toda la vida. El fin del pueblo de Dios no va a estar en cautiverio en Babilonia. Así no va a terminar esta película. Un día yo los voy a sacar. Ustedes van a estar aquí por un momento. Van a estar como en remojo. Pero después los voy a sacar de acá. Esa promesa Dios se la dio. A partir de esa promesa ellos la toman y la activan. Se llenan de fe. Porque la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y escuchan la palabra de Dios que los va a sacar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su ánimo? ¿Qué pasa con su vida? Se llenan de fe. Se fortalecen. Muchachos, hijos, ya Dios habló, nos va a sacar de acá. Esto es temporal. Diga el que está a su lado, las pruebas son temporales. Diga, esto que tú estás pasando ahora es temporal. Diga, todas las pruebas tienen una fecha de caducidad. Las pruebas no son definitivas. Las pruebas no son eternas. Las pruebas tienen un límite. Ahora, alguien me preguntará, pastor, dígame, ¿y cuándo termina mi prueba? Yo no le puedo decir. Solamente Dios. Pero necesitas, mientras sales, si Dios te está hablando a ti de una manera personal, si Dios te está diciendo, voy a sacarte esta prueba es temporal, entonces mientras se llega al cumplimiento de esa palabra que Dios ya te dio, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios cuando sale cumple un fin. La palabra de Dios no cae por tierra. Entonces mientras llega el cumplimiento de esa palabra, tú tienes que tener, diga conmigo, paciencia y obediencia y mantenerse ahí firme. Es que eso es lo que muchos carecen. Pero yo creo que ya mañana venga la respuesta. Es que yo necesito es para mañana. Señor, es que yo necesito eso es para ayer. Está en mora Dios. Y entonces soberbiamente muchos comienzan a reclamarle, a ponerle fechas, a ponerle tiempo. A la cuenta de 3 necesito eso. Porque se pierde la reverencia, el respeto. Y entonces si Dios no me da lo que yo le pido, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar. Y en algunos lugares, infortunadamente, le enseñan a que pacte. Y entonces voy a pactar por mi matrimonio, voy a pactar por ese negocio, voy a pactar por esto y por lo otro. Y vienen y traen el pacto. Y los vuelve prepotentes, arrogantes. A ver, Dios, yo ya cumplí mi parte, ¿y su parte qué? ¿Es que no tiene palabra o qué? Cuando Dios ni siquiera te dijo eso. Él nunca te dijo que tú hicieras pacto con Él. Él es el que hizo pacto con nosotros. Yo soy el Dios de pactos, que cumple sus promesas. Distorsionan para sacarle plata a la gente, para esquilar las ovejas, hablando en el nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Dios me muestra, Dios me dice, y ahí se la pasan corriendo. ¿Cuál profeta? Ahí hay un profeta, voy para que me hable y me diga, porque quiero la respuesta ya. Porque no saben esperar en Dios. Y aquellos falsos profetas se toman de eso para manipular a la gente, porque saben que a la gente les gusta eso. Y toman ventaja de la gente. Cuando Dios dice, yo te doy una promesa, yo la voy a cumplir. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, vas a ver el fruto. Al tiempo de Dios, no mi tiempo. En su tiempo vamos a cosechar. Sino que, si no desmayamos, si nos mantenemos firmes. Entonces yo quiero
sembrar hoy y mañana recoger la cosecha. ¿Y qué pasó con la cosecha? Ayer sembré y qué pasó con la cosecha. Quiero orar hoy y mañana ver la respuesta. Pero ayer oré y ¿por qué no tengo la respuesta? No. Diga, no es así. Se necesita un tiempo, hay un proceso. ¿Cuánto? Dios lo determina. Porque no es lo mismo para todos. No es lo mismo. ¿O no? ¿Qué pasa en los cultivos? Hermano Jerónimo, ¿cuánto se demora una lechuga en dar frutos? Usted sembró la semilla de lechuga y ¿en cuánto está recogiendo la cosecha de lechuga? ¿Cuánto tiempo? De entre 50 y 60 días ya sembró la lechuga y el hermano Jerónimo sabe que en 50, 60 días va y recoge su cosecha. ¿O no? ¿Pero cuánto se demoran las moras, hermano Jerónimo? 2 y 3 años. Sembró las moras y en 2 o 3 años él está recogiendo la cosecha. ¿Por qué una se demora 50, 60 días y otra 12 o 3 años? Porque cada uno son diferentes y tiene un proceso en cada una de ellas. Pero el hermano Jerónimo no siembra las lechugas hoy y mañana está mirando, muestra a ver qué pasó y va a ver cómo va esto. No, él sabe. Mientras tanto, ¿qué hace con eso? Está cuidando, está regando, y él sabe, por experiencia, él sabe que en 50 o 60 días él va con su carretilla y recoge toda la cosecha. Porque Dios es fiel. Y aunque él no sepa qué está pasando, él cree en un Dios, él sabe que Dios está dando vida a esa semilla que un día sembró y que así como Dios está ahí, un día va a venir el resultado. Porque aprendemos a esperar en Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, tener paciencia. Diga el que está a su lado, hay que tener paciencia. Diga, porque el crecimiento más profundo no ocurre de la noche a la mañana. Un árbol para ser fuerte, ¿qué necesita? ¿Cuánto tiempo necesita? Depende del árbol. Pero necesita muchos años para ser fortalecido un árbol, ¿o no? Echa raíces. Un árbol de bambú, siembra árbol de bambú, de unos 5 a 7 años no se ve nada. Dice, pero ¿qué pasó? Pero ellos saben que en esos 5, 6, 7 años está echando raíces y después cuando comienza a brotar en 1 a 2 semanas crece 25 metros. Oramos, clamamos a Dios, tal vez no vemos el resultado, tal vez tus hijos no han llegado a los caminos de Dios, tal vez no ve la respuesta que siempre has querido, tal vez no has visto la restauración, pero tú sigues orando. Eso es una semilla que está regando. El día menos pensado, ese hijo, esa hija es tocada por Dios y va. Se mete con Dios, le va a servir a Dios, va a ser un gran hombre de Dios. Y dice, wow, Dios es grande, porque Dios es el que está dando vida, ¿o no? Por eso cuando tú recibes una palabra de vida, la tienes que llevar a tu corazón, porque cada palabra que nos da en este lugar es una palabra de vida, para que tú la tengas en tu corazón. No simplemente vienes para ser entretenido, para que tomes esa palabra y la guardes. El oro, para ser puro, necesita pasar por el fuego. Uy, no, pero es que eso es terrible. ¿Qué pasa si coges oro, sacaste oro y no lo pasas por fuego? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Vas y lo vendes y ¿cuánto te dan por ese oro? Migajas, cualquier cosa. Uy, pero es que es oro. Sí, pero si tomas ese oro y con paciencia lo llevas a fuego, lo dejas que pase todo el proceso. ¿Por qué lo pasa por fuego? ¿Para qué? ¿Para qué? Quítale todas las impurezas, quítale toda la escoria, para que al final quede verdaderamente lo que vale. Y tú vas con esa pepita, tú vas con esos gramos de oro y vas y los vendes, oro puro. Te dan buen dinero, te dan buena plata, te lo valoran. Pero detrás de eso hubo un proceso para que pudieras tener ese valor. Tú eres más que el oro. Y Dios ha tenido que pasarte por el crisol del fuego de las pruebas, porque al final va a salir lo más brillante y lo mejor de ti. ¿De acuerdo? ¿Qué es un diamante? ¿El diamante qué es? ¿Qué es el diamante? ¿De dónde sale el diamante? El diamante es carbón. Pero tú puedes tomar 1 kilo de carbón y 1 kilo de diamante, sí, el precio es completamente diferente. Pero ¿cómo si es carbón? ¿Cómo me va a decir que vale diferente? Porque tuvo que pasar por un proceso. Porque ese carbón, ¿qué pasó con el carbón? ¿Qué pasó? Tiene que pasar por un proceso de presión fuerte para quitar todo lo que no sirve y al final
que del diamante, la piedra preciosa. Pero para que se dé esa piedra preciosa, diga conmigo, primero tuvo que pasar por una gran presión. Por eso vienen presiones en nuestra vida. Por eso Dios permite presiones en tu vida, Nelly. Porque de esa presión Dios va a sacar un precioso diamante. ¿O no, Damaris? Claro. Porque Dios hace eso. Bueno, es lo que te ha pasado, novia. Claro. Presiones. ¿Pero por qué? Porque ahí escondido detrás de todo eso, en lo profundo de todo eso, hay algo que vale tiene gran valor. Porque es de bendición para muchos. Y Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y prepárate, porque la mejor versión tuya, Dios la está preparando. Dios va a hacer cosas grandes. Si estabas contento y satisfecho con lo que hayas hecho hasta hoy, no es nada comparado con lo que Dios dice. Tengo pensamientos, y dice aquí, para daros un fin que esperáis. Lo que tú siempre has querido, lo que siempre has soñado, conforme a la voluntad de Dios, va a venir para tu vida. Entonces la verdadera, escuchen eso, la verdadera esperanza es saber esperar, Marielita. Cuando sabemos esperar, vamos a encontrar las cosas grandes. Diga al que está a su lado, así que dejemos de ser tan acelerados. Dejemos de estar desenterrando, enterrando. Es que yo no veo. Yo me aparto de la iglesia un tiempo, otra temporada. Ahora cuando soy mal vuelvo, y cuando soy medio bien me aparto. No, mantengámonos firmes, constantes. Imagínense el hermano Jerónimo, entonces cada 3 días sacando la semilla. Vamos a ver cómo va estas moras, a ver, cada 3 días. No, ¿qué pasa con esa semilla? ¿Cómo termina? Termina dañándose. Hay personas que la pasan saltando de un lado a otro, saltando inconstantes en la iglesia y todo. Pues nunca van a haber frutos, porque es que esa semilla tiene que mantenerse ahí. Y mientras se mantiene, el hermano Jerónimo y los agricultores saben, lo voy a regar mientras tanto. Mientras veo eso, sé que 50 días, bueno, ya faltan 45 días. Sigo regando, bueno, ya faltan 40 días, pero sigo cuidándola. Sigo esperando y sigo confiando que viene una hermosa cosecha. Y mientras tanto, voy preparando los clientes. Tranquilo, en 15 días le traigo unas lechugas frescas. Eso se llama fe, ¿no? Confío en eso. Cuando sale la cosecha de las moras, el hermano Jerónimo ya tiene vendido toda esa cosecha. Porque Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces, sigamos orando. Sigo orando por ese hijo que todavía no ve ese resultado. Sigo orando por esa restauración de ese matrimonio. Sigo orando por ese milagro financiero. Sigue pidiéndole a Dios dirección, que Dios no se tarda. Abraza el que está a su lado y dile, no abandones el proceso. Diga, no renuncie 5 minutos antes del milagro. Levanta tu mano derecha y diga, no voy a renunciar 5 minutos antes de mi milagro. Voy a mantenerme firme. Diga, voy a seguir creyendo. Diga, voy a seguir orando. Voy a seguir obedeciendo. Porque Dios es fiel. Ahora, no estoy diciendo que todo sea fácil. No estoy diciendo que en esa espera sea fácil, no. Pero ¿sabe qué es lo que nos sostiene? Que Dios siempre cumple su palabra. ¿Dios qué? Pregunto, ¿el pueblo de Israel finalmente salió de cautiverio, salió de Babilonia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pregunto, ¿José se quedó todo el tiempo de esclavo? ¿Se quedó en la cárcel todo el tiempo? No. ¿Se cumplió la promesa que Dios tenía con él? ¿Levantó ese grano, ese sueño que le dio? Donde los hermanos se burlaron. Y entonces se levanta una espiga y los demás se doblan y no sé qué. ¿Se cumplió eso? ¿Se levantó esa espiga? ¿Se cumplió? Dios cumple su palabra, ¿o no? Dios cumplió con Moisés allá cuando le habló en la zarza ardiendo en el desierto, le cumplió. Fue el gran conquistador, sacó al pueblo de Egipto, sacó al pueblo de esclavitud. Sí, se cumplió. Dios dejó a Jesús allá enterrado en la tumba. No, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Dios cumple su palabra. Y si la cumplió en ese tiempo, también la va a cumplir en su vida, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que vivir esa palabra. Dale ese aplauso al Señor. Vivir esa palabra. Tres cosas aprendemos hoy. Primero,
Dejemos de vivir dominados por el miedo. Y recordemos que Dios sigue teniendo el control. Fuera miedo. El amor echa fuera el temor. Porque no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo tomo la palabra, yo la creo, entonces el temor tiene que salir. Ya a partir de este momento, nosotros no podemos dejarnos dominar por el temor. Vivimos por la palabra. Vivimos por fe y no por vista. ¿O no? ¿Lo sabes o no lo sabes? Deja de vivir por vista. Algunos dicen amén, pero siguen viviendo. Es que pastor, sí, usted dice, pero es que no es fácil, pastor, es que este hijo, pastor, ay, a ver. Ya Dios te dio la palabra. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas cumplirá. ¿Sí o no? 2, ¿qué aprendemos? Que tenemos que aprender a confiar en el carácter de Dios y no en las circunstancias. ¿Y no en qué? En las circunstancias. Cuando vengan las circunstancias a hablarte, no le prestas atención, crees en el carácter de Dios. Dios es amor, Dios es fiel, es fe, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es mi paz. Todas las características, Dios es gozo. Y número 3, que necesitamos permanecer fieles durante el proceso. ¿Permanecer qué? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Amén. Jeremías 29:11 nos recuerda entonces que Dios no ha olvidado a sus hijos. Dios no te ha olvidado. Si alguno llegó hoy como que sus sueños se detuvieron, como que sus planes se derribaron ya, se rompieron. Algunos que llegaron como que ya llevo tanto tiempo esperando y se ha demorado tanto la respuesta. Hoy Dios te dice, tranquila, tranquilo. Yo estoy contigo. Y pronto saldrá a la luz. Tú no la conoces todavía, pero pronto la veréis. Siembra la cosecha. Siembra por la mañana, siembra por la tarde, siembra por la noche, porque tú no sabes cuál de ellas dé fruto. Tal vez la que sembraste primero, la que sembraste después o la última, o tal vez todas. Sigue. Perseveremos hasta el final. Si nos mantenemos firmes, veremos la gloria de Dios. Porque si caminamos en fe, vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cierra tus ojos. Oremos al Señor. Señor, gracias porque hoy nos habla, Señor, que nuestro futuro está en tus manos. Cuando parecía que el futuro era incierto, Señor, tú nos traes para decir, no, no es cierto. Yo te tengo en mis manos y mi futuro para contigo es grande. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad, por tu presencia en este lugar, Dios. Gracias, Señor, por esos pensamientos tan lindos que tiene con nosotros, a pesar de haber cometido tantos errores. Tú dices, yo tengo pensamientos para bien, tengo pensamientos de paz y no de mal. Gracias porque sigues pensando bien de nosotros, bien con nosotros, bien para nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque sentimos hoy que nuestra vida está en tus manos. Aunque se mueva el puente, aunque vengan muchos vientos, sabemos que tu mano nunca nos soltará, Dios. Perdónanos por mirar durante tanto tiempo los puentes, las circunstancias, los vientos, las voces ajenas, y no quedarnos, Señor, en el silencio tuyo del Salmo 46:10. Necesitamos aquietar nuestra vida. Necesitamos desacelerarnos del corre-corre de las rutinas y descansar en el Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Padre, que aunque no entendamos muchas veces el camino, Dios, podamos tener la tranquilidad y la confianza, Señor, que tú sabes cuál es el final, que tú siempre tienes el control, Dios. Hoy mi vida descansa en ti, Señor. Hoy nuestra alma descansa en ti, Padre. Guarda a mis hermanos del mal, Dios. Que si alguno está andando por el camino incorrecto, Padre, que tú lo toques con lazos de amor. Que podamos enderezar nuestro camino, que podamos volver, Señor, a la senda que tú has trazado para cada uno de nosotros. Que podamos, cual hijo pródigo que nos hablaste el día martes,
reconocer dónde estamos, pero volver en sí, Señor. Ir con esa actitud de humildad, de verdadero arrepentimiento. Y en lugar de recibir el castigo como tal vez él esperaba, recibe honra. Es restituido en autoridad. Tiene traje nuevo, tiene anillo, tiene sandalias. Y hay fiesta. Señor, sabemos que tú estás preparando algo especial para cada uno de nosotros. Queremos vivir tu palabra, Señor. Queremos caminar en paciencia y obediencia a tu fidelidad, Señor. Mantenernos firmes, Dios, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que sigamos en ese camino que tú nos has trazado, Padre, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.